y no arrebatado. Aquí hay mártir. Vigésimo segunda clase de la Universidad X, 72 clases, Hechos, Maceleim. Hoy, capítulos 27 y 28. Y vamos a comenzar con Romanos Romea, capítulos 1 a 3. Terminando Hechos, las acciones de los apóstoles, que son los maestros enviados, capítulo 27. Se decidió entonces que yo, Lucas, acompañaría a Pablo a Italia, junto con otros prisioneros, y también con nosotros Aristarco, bajo la supervisión del jefe militar, Julio, que pertenecía al regimiento imperial. Embarcamos en el barco de Adramitio, y desembarcando en Sidón, el oficial, desembarcando es desembarcando, ¿verdad? El oficial militar Julio, en un gesto de bondad hacia Pablo, mira cómo Pablo cayó en su gracia, le permitió que fuera al encuentro de sus amigos para que éstos suplieran sus necesidades. Algo bueno, ¿verdad? Entonces ahí está la cuestión de un prisionero cristiano. Si algún día tú que me estás escuchando eres encarcelado por causa de la verdad, no por causa de un crimen, por causa de un crimen no es tuyo, pero por causa de la verdad, tiene que ser así, destacado. Inmediatamente, toda la prisión querrá tener el consejo, su presencia. Un ex tiene que ser así, ¿no es cierto? Sí, Y él tiene allí la gracia de los gobernadores. Lo vimos ayer. Festo, Félix, del rey Agripa, a todos ellos les gustaba él, aunque pensaran que estaba loco, pero les gustaba él. Pasamos por Chipre, porque los vientos soplaban. en contra. Anclamos en Mira, en Licia, y allí embarcamos. Cambiaron de barco a un navío. Quiero decir, ahora la embarcación es grande. En un barco hacia Italia. Los vientos nos llevaron, en lugar de ir a Italia, cerca de la isla de Creta, que, por cierto, son regiones que tienen muchos judíos. Pablo, viendo la situación, aprovechó para hablar con los oficiales. Y al capitán del barco, él dijo: señores, veo que nuestro viaje será desastroso. La voz de la sabiduría, la voz de la prudencia, y acarreará gran perjuicio para el barco, para la carga y también para nuestras vidas. Delta, barco, carga, nuestras vidas. Quiero que veas que Pablo no fue llamado para ser consejero, ¿verdad? ¿Es consejero de alguien allí? Consejero del militar, ni consejero militar, ni consejero marítimo, nada, ¿verdad? Sabes, la edad que Pablo tiene ahora no lo convierte en consejero, ni su historia, ni nada. Él está como preso, prisionero. Y por más que sea diferente de los otros presos que están en el barco, porque es un preso especial, va a César, pero aún así, ¿qué derecho tiene de estar opinando? Entonces, esto es un ex. Nadie te llamó y estás aconsejando. Nadie te llamó y estás advirtiendo. Nadie te llamó y estás vacunando. Eres el pesado loco, pero que siempre está advirtiendo a las personas. ¿Por qué? Ya veréis. Veréis que él va a hablar, hablar, hablar y no le van a escuchar. Él no piensa que le van a escuchar, él no va a escuchar. Pero no le escucharon. Y Julio prefería, mira lo que dice la Biblia, prefería escuchar al capitán. Puerta del barco, buena. Gente de Dios. Comenzó así, quiero que guardes esto. Entonces vino el viento sur y el barco fue arrastrado por la tormenta. Sin poder resistir al viento, quedamos a la deriva. Al día siguiente empezaron a lanzar la carga por la borda. Luego, al tercer día, lanzaron incluso la estructura del barco.
tratando de aligerar la embarcación y siguiendo los propios consejos del capital. No, de Pablo. ¿Qué entiende Pablo? ¿Barco? Aquí, ¿cuántas veces ha viajado Paulo? ¿Cuántas veces ha enfrentado tormentas? ¿Cuánta experiencia tenía? Como digo, filosofía, sabiduría, visión de todas las cosas. ¿No es así? Sí, Y. Observa que están en el tercer día de tormenta, huyendo de la tormenta, intentando sortear la situación. Pero el ego sigue ahí, ¿verdad? ¿Cuántos días va a durar ese ego? Ahí, vamos a ver. Casi todos estábamos sin abrigo. Entonces, una vez más, Paulo, después de muchos días de tormenta y hambre, intentó una vez más ser escuchado. Señores, debieron haber aceptado mi consejo de no partir de Creta. Entonces, ahora quedó claro que una de las cosas que Paulo había dicho allí 3 días atrás era mejor no partir de aquí, vamos a esperar a que pase. No escucharon, pues así habrían evitado este daño y perjuicio. Pero ahora, lo único que podemos hacer es enfrentar con valentía, preparados para lo peor. Pues, perderemos el barco. Sin embargo, estoy seguro de que nos salvaremos y llegaremos a Italia. Él habló, primera advertencia, luego la buena noticia. Estoy seguro de que llegaremos allí a Italia. Así que vamos allá. Vamos a entender algo muy hermoso aquí en Revelación. Recibisteis de gracia. Regálalo, gratis, también. Cuando Pablo, hace 3 días, dio consejo. Lo mencioné hace poco. Delta, cosas, él aconsejó. Escúchenme y deténganse. Si no se detienen, perderán. Carga. Barco. Y nuestras vidas. entonces, di ahí, carga, barco y nuestras vidas. Nuestras vidas. La primera cosa que perdieron ahora fue la carga. Lanzaron toda la carga y fue una gran pérdida. Entonces, lo primero es el daño material. Ahora, por segunda vez, Pablo les está dando una oportunidad. Delta, oportunidades. ¿No es delta oportunidades os enseño? Hay que dar 1, 2, 3. ¿No es Jesús enseñó? La segunda oportunidad que está dando él está diciendo vais a perder el barco. Mira qué interesante. Esto aquí es muy profundo. Mira cómo funciona la sabiduría. Te voy a avisar. Las 3 cosas sucederán. Carga, barco y nosotros. Carga. Ya fue. Ocurrió, se cumplió. Ahora estoy avisando. Vais a perder el barco. Interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, quiero que tú veas que, al final, él dice, estoy seguro de que llegaríamos a Italia. Alguien preguntó, ¿con qué certeza dices eso? ¿Cómo puedes tener esa certeza? ¿Cómo puedes decir que nos vamos a salvar? Pablo respondió, el Dios vivo, al cual sirvo, me ha guiado y sé que llegaremos allí. Entonces, allí hay paganos, hay judíos. Y él habló así porque ese mensaje es bueno para quien no conoce. Para significar. Estoy seguro porque toda mi vida ha sido guiada por Dios, porque involucro todo, pero él no iba a decir eso, no lo iba a entender. Una cosa es cierta, estuve en Jerusalén, preso para ser ejecutado. Así que estoy seguro de que, como escapé de la muerte, tantas veces, llegaré a Roma, como está en mi corazón. Y si yo voy a llegar a Roma, ustedes también lo harán. 14 días después. Mira el ego. Llevados por el viento, de un lado a otro del mar Adriático, casi de madrugada, lanzaron la sonda y se dieron cuenta de que la profundidad era de 37 metros, luego era de 27 metros. Entonces, temiendo que fuéramos arrojados contra las rocas, lanzaron 4 anclas desde la popa y rezaban, cada uno según su religión, para salvarse.
Ya estaban rezando y desesperados. Ahora, cuando el hombre empieza a recurrir a su fe, a sus oraciones, es porque la desesperación es grande, ¿verdad? Sí. ¿Qué están viendo? Se va a cumplir la segunda profecía de Pablo. Van a perder el barco. Pablo sigue aconsejando sobre que coman. Sobre el bote salvavidas. Pero no escuchaban. Los soldados dijeron, vamos a lanzar nuestro barquito aquí. Él dijo, ustedes van a morir. Lo que Pablo está diciendo ahora es lo siguiente, ya fue, todo material. Estoy intentando salvar sus vidas. Y para salvar sus vidas, me voy a levantar ahora. Voy a coger el pan. Había mucho trigo en el barco. No sé si fue Pablo quien ayudó a hacer el pan, no sé si había cocinero, solo sé que partió el pan y lo distribuyó a aquellos que querían comer con él. Entonces, muchos prisioneros y algunos policías comieron con él. Porque ahora, Pablo está intentando salvar lo único que queda, la vida. Había a bordo 276 personas. Después de que muchos hubieran comido, tiraron todo el trigo al mar. Es decir, todo lo que podían, lo estaban tirando para. Y mira el tamaño de la pérdida, por no escuchar. Todo, por no escuchar. Cuando amaneció, vieron una playa. Sabes que esta cosa del ego humano es muy difícil, ¿verdad? Clarice recuerda que cuando me sentí mal, que fui a la Unimed, allí, inmediatamente, porque estaba muy mal. Y Clarice estaba conmigo, yo estaba mareado. Y Clarice me vio decirle al médico la situación y el decir, eso es ansiedad. Y yo dije, sé que hoy en día la gente es así, casi todo el mundo que va al médico es ansiedad, piensa que tiene algo grave, pero no tiene nada. Pero mi caso no es ese, me conozco, ni siquiera me gusta ir al médico, estoy aquí porque realmente la situación es grave. Él dijo, no, eso es emocional, ¿sabes lo que pasa? Nuestra cabeza tiene emoción y razón. Le dije, ¿usted me va a querer enseñar eso? Soy profesor de estas cosas. Y ahí comienza esta discusión. Entonces él empezó a burlarse de mí hasta el final de la consulta. Y me dio el diagnóstico. ¿Tienes asma? Entonces vas a comprar este inhalador, vas a comprar esto, vas a comprar aquello. Pensar. Si compré cualquiera de esas cosas. Me reí. Asma. Entonces es difícil, el ego de estas personas es grande, ¿sabes? Yo estudié, yo soy esa. El capitán pensaba, ¿no? Y sabes cómo es, ¿verdad? Siempre hay una mujer al otro lado, esperando, hijos, ¿no? Ellos querían más. Es, mira, cumplir con eso, ganar su dinerito, que es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Familia y dinero, ¿no es así? Sí. Nadie estaba escuchando a Paulo, solo que si no escuchan a Paulo, morirá. Porque estaban pasando por una tormenta, el huracán Milton. Estaban pasando por el Euroaquilón. Cuando amaneció, avistaron una playa y se dirigieron hacia allí. O intentaron, ¿verdad? Pero el barco encalló en un banco de arena, donde tocó el fondo. La proa se incrustó y quedó inmóvil. Y la pulpa se rompió por la violencia de las olas. Los soldados pensaron en ese momento en matar a los prisioneros para impedirles escapar. Impedir que algunos de ellos escaparan lanzándose al mar. Pero el jefe militar, Julio, queriendo salvar la vida de Pablo, les impidió ejecutar el plan de la matanza. Y aquí se cumplen las tres profecías. Porque Pablo dijo, perderemos todo e incluso la vida. Y era para perder la vida. ¿Por qué no se cumplió la tercera? Porque él dijo, ninguno va a morir. Llegaremos todos allí. ¿Por qué? Por culpa de él. Por, precisamente, la presencia de un prisionero ilustre. Increíble, ¿verdad? Es eso. Entonces, se cumplieron las tres profecías. Entiendes que a veces el profesor está aquí, profecía, 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 GT, 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 y tú te quedas. Y no entiendes que
GT son las profecías de Ágabo, el visionario. En aquella época había profetas. Siempre los ha habido. Y no entiendes que GT se refiere no allá, en Estados Unidos, que no afecta tu bolsillo, sino que es lo que sucede allí, lo que se refleja en la bolsa de valores en la que inviertes, que se refleja en tu criptomoneda con la que puedes ganar dinero, que se refleja en la empresa que vas a abrir, en el dólar, en todo. Es la GT la que te hace ser visionario, para que tengas una visión de lo que falta en la sociedad, para que puedas abrir una empresa en el área que falta. La GT. Aplicándola incluso en la vida personal. De hecho, no es incluso, principalmente en la vida personal. Tú como un ex, donde llegues. Incluso en un barco. Usted predice GTS. Micro GTS, nano, GTS, GTS pasajeras. Y suceden. Entonces, el visionario está dentro del barco y dice, va a suceder una GT y la GT es de 14 días. Existen GTS para 2033 y existen GTS para hoy. Existen GTS para la semana que viene. Existen GTS para 14 días de mi vida. Y tienes que ser un ex dentro de tu familia y decirle a tu familia, mira, dentro de 14 días va a suceder tal cosa. Quiero decir, tienes que ser un ex visionario, aprender del profesor Arke. Una de las formas en que las personas nos escuchan hoy es acertando predicciones, porque así pruebas la visión. Ellos no quieren escucharte. Quieren escuchar al capitán, al médico, la bata, la credencial, la corbata, el diploma. Lo que ellos creen que es un especialista. Lo que ellos piensan que sabe algo. A veces sabe, a veces no sabe. Pero cuando haces predicciones y aciertas en tu familia, entre tus empleados, colegas, amigos, vecinos, ¿te van a escuchar o no? Cuando vean que aciertas una, que aciertas dos, que aciertas tres. ¿Entendiste qué es GT? GT. Es nuestra vida profética, nuestra vida visionaria. Entonces, ordenó a los que sabían nadar que se lanzaran primero al mar, en dirección a la tierra. Y los otros tendrían que salvarse en tablas o en pedazos del barco. De esta forma, todos llegaron a salvo a tierra, tal como Pablo predijo. Es hermoso, ¿verdad? Escuchar a quien tiene don, ¿verdad, profesor? Escuchar a quien tiene don, exactamente, William. Hechos 28. Una vez en tierra, había tanta tormenta que ni siquiera sabían dónde estaban. Entonces ellos fueron. Estamos en Malta. En aquella época no teníamos GPS, no teníamos móvil, no teníamos internet, no teníamos satélite. Imagina hasta que descubras qué isla es esta. Fuimos muy bien recibidos por los habitantes de la isla, que incluso hicieron una hoguera para calentarnos del frío y de la lluvia, helada. Pablo ayudaba a avivar el fuego, pero una víbora, huyendo del calor, lo atacó en la mano. Revelaré, Ve digo, que aquel que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. hay mucho trigo en el barco. Y Pablo va allí y hace pan. Y sirve el pan. Si no lo hizo, al menos lo sirvió. Hace mucho frío y está lloviendo en la isla. Y empezaron a hacer una hoguera. Él va allí y ayuda a recoger ramas para avivar el fuego. El nombre de esto es The Way, The Chosen. El nombre de esto es Cal. El nombre de esto es el camino. Los mismos pasos de Jesús. Porque cada vez que hacía frío, llovía o solo hacía frío, ¿qué hacía Jesús en la playa, llamando a los discípulos? Hoguera. Jesús siempre les enseñó a tener iniciativa. El líder, ahí viene el aprendiz, por ejemplo. El líder tiene iniciativa. No se queda esperando, va allí y hace la hoguera. Hace frío. Todos acaban de salir del naufragio, ¿te imaginas? Las personas no sabían nadar, llegaron agarradas a tablas, tragando agua.
Desesperante. Son casi 300 personas, temblando, de frío, es invierno. Entonces, la iniciativa de partir el pan, la iniciativa de saciar el hambre, la iniciativa de combatir el frío, de vencer el frío. ¿Sabes cómo se llama esto? El nombre de esto es apóstol, maestro, profesor, sabio, enviado. ¿Sabes cómo se llama esto? El nombre de esto es evangelio. ¿Cómo es eso, profesor? El evangelio es política. Odio la política, profesor, pues empieza a amarla. Porque esa es la verdadera política. No tengo cargo público, pero voy allí y hago la hoguera. Más de lo que el propio alcalde debería hacer. Me cansé de decirles, incluso en pastorales, ¿qué debe hacer un ex? Ir de casa en casa, como los testigos de Jehová. ¿Y los mormones? ¿Qué debe hacer un ex? Culto en la plaza, gritando. Profesiones con velas. Lo que un ex debe hacer es lo que el alcalde no hace. ¿Recuerdan aquella pastoral que mencioné? Hay una calle allí que no tiene barén. El ex va allí entero. A la alcaldía con toda elegancia, cortesía y dice: necesitamos un badén en la calle, tal. Solo que la diferencia es que nadie tiene pretensiones políticas. Porque cualquiera que tiene diligencia para hacer eso, que milita en esta causa, es por intereses propios. ¿Y qué hace el cristiano? Vosotros no seréis así. Tenéis que aprender a hacer la escuela de Jesús allí en la cuneta. ¿Sabéis esa casa de la calle allí en la esquina que está toda sin pintar, horrorosa, que arruina la apariencia de la calle? Llama a la puerta y dice así: ¿permitiría usted que nuestra escuela se reuniera aquí y viniera un día? Pintar. ¿Con brocha esa cal? Pasar brocha en cal es barato. Consigue esos folletos allí. ¿Cómo se llaman? Esa brocha allí. No sé cómo se llama. Cepillo, cepillo. Y pasa esa que es barata. Deja todo blanquito. El Señor lo permite. ¿Es en serio? ¿Sois políticos? Sí y no. Porque el ex es aquel que no va a. Tenéis que parar con esa cosa. Asistencialismo, fulano por hermano, hermano, fulano. No es así. Es transformación. Es una hoguera. Es pan. No es resolver los problemas solo de la sociedad. Es ser ex, con acciones. Quiero decir, ex, lo que digo es la buena política, la iniciativa de lo que tiene que hacerse. Él está en una situación en la que nadie tiene iniciativa. Él tiene iniciativa. ¿Quién es el ex? Aquel que tiene la iniciativa. ¿Sabes lo que veo? Los ex hoy, si estuvieran allí, sentado, callado, rezando para sobrevivir. Coge un trozo de la tabla. Llega allí lleno de agua en los pulmones, escupiendo, sintiéndose mal. Va rápido alrededor de la hoguera, se calienta, se queda mirando las cosas suceder y esperando que llegue otro barco. Eso es ser un ex, entonces. Paulo, conocido en el barco. Es conocido en la isla. Sin haber sido conocido nunca en ninguno de esos lugares. Puso una X en el lugar. Se destaca. Creatividad. Eso es de güey. Creatividad. Iniciativa. Liderazgo. Entonces paré esto aquí para deciros, para que observéis. ¿Cómo es él? ¿Cómo es Paulo? Porque son con esas actitudes que, como consecuencia, él está comprando, con su esfuerzo, la valorización de su palabra. Entonces, ahora, después de todo esto, querrán escucharlo. Estás comprando moral, ¿lo entiendes? Entonces, todo lo que hagas, tienes que comprar moral. Con el concejal, con el alcalde, con el juez, con el jefe militar, con el vecindario, con las personas. Eso es.
cuando los habitantes de la isla, los prisioneros y los oficiales romanos paganos, dieron esa especie rara y venenosa de serpiente adagada en la mano de Pablo, se dijeron unos a otros en voz baja: recuerda que Lucas está con ellos, así que debió haber escuchado, ¿verdad? Seguramente este hombre hizo algo malo para los dioses, pues, incluso después de escapar de esa tormenta milagrosamente, ahora es mordida por una serpiente mortal. Quiero decir, es su destino. Este hombre hizo algo malo. ¿No es posible? ¿Dos tragedias en poco tiempo? Estaban curiosos, con la certeza de que caería en cualquier momento al suelo. Lo estaban. Estarían curiosos con la certeza de que Pablo caería en cualquier momento al suelo por el veneno. Conocían esa especie rara de víbora. Sin embargo, Pablo simplemente sacudió la serpiente en el fuego y nada le pasó. Después de pasar muchas horas, porque hasta entonces ellos esperaban, ¿verdad? Va a caer, va a desmayarse, va a sentirse mal. En un momento, empezará a sudar. Va a vomitar. Nada le pasó a su salud. Algunos empezaron a decir entonces que él era un profeta, y otros decían que él era una divinidad, pues era imposible escapar de ese veneno. Es decir, primero dijeron que había algo muy mal con este hombre, porque solo le suceden cosas malas. Luego, a continuación, ¿qué es el tiempo, verdad? Comenzaron a ver que todo lo que sucedía en su vida era bueno y no malo. Porque, al contrario, él escapó de dos cosas imposibles. Al contrario de lo que ellos estaban viendo, entonces el prejuicio y luego el posconcepto. Todo esto llegó al conocimiento del líder político de la isla. Mira eso. Otro gobernador público te invitó a mí, Lucas y Pablo a quedarse en su casa. Y durante 3 días nos quedamos hospedados. ¿Siempre crees, verdad? ¿Y por qué se quedaron 3 días en la casa de público? Porque es un prisionero especial. Nadie quiere un prisionero. Contar tu historia no sirve. Yo soy diferente. A nadie le importa. Ellos podían recibir a Julio. El público podía recibir a Julio, que es el jefe militar. El capitán del barco. Ven a dormir en mi casa. Político con político. Líder con líder. Rico con rico. Poderoso con poderoso. ¿No es así? ¿Por qué, Pablo? Porque Pablo había superado 2 cuestiones que eran místicas, inexplicables, sobrenaturales, en tiempos en que Dios intervenía para todos. Y entonces, señores, miren esto. ¿Qué nos va a revelar Lucas? Pero, en realidad, el público, al ver que Pablo tenía algún contacto espiritual, necesitaba ayuda porque su padre estaba enfermo, postrado en cama, mira el interés, sufriendo de fiebre, disentería, pidió que le ayudáramos. Pablo entró para ver al padre del gobernante, el padre de Julio, y le apuró. Con eso, enfermos de la isla se enteraron, vinieron y también fueron curados. No sabemos cuántos ni cómo, pero se sabe que Dios nunca cura a todo el mundo. Y después de 3 meses, por gratitud, además de muchos honores, nos proporcionaron los suministros que necesitábamos. Es decir, ese es el ciclo de Dios, ¿verdad? Cómo fueron sucediendo las cosas. Y allí, en esa isla, que hoy es una nación importante, es la costera de Europa, tenemos la escuela de Jesús naciendo. Embarcamos ahora en un barco alejandrino, prueba de que muchos barcos paraban allí. En él estaba el emblema de los dioses, gemelos, Castor y Pollux. Entonces, incluso eso, ¿verdad? Lucas lo recordó.
Pasamos por Siracusa, luego Regio, después Puteoli, donde desembarcamos y nos reunimos con la escuela de esa ciudad. Aquí en Puteoli se quedaron una semana. Desde allí, después de mucho, finalmente llegaron en Roma. Los alumnos de la escuela de Jesús en Roma, y no solo alumnos judíos que se enteraron de la fama de Pablo, fueron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para encontrarnos. Me parece interesante ese nombre, 3 tabernas, porque la firma masónica ya en aquella época, porque en todos los lugares importantes de plaza es 3. Algo así, 3 palmeras, 3 mares, 3 arroyos. En Roma, Pablo recibió permiso para vivir por su cuenta, pero bajo la custodia de un soldado que vivía con él. 3 días después, convocó a los líderes de las iglesias sinagogas y no sinagogas de Roma. El día de la reunión, Pablo dijo, mis hermanos, está hablando a los judíos que vivían en Roma, no está hablando a los romanos, se reúne con los judíos que viven allí. Hermanos míos, siendo yo inocente, injustamente, fui arrestado en Jerusalén por los líderes del templo. Está intentando convencerlos del sistema. Y aunque los romanos paganos querían soltarme, porque no veían ningún crimen, la liderazgo de las iglesias seguía condenándome a la muerte. Mira cómo, sagazmente, él ya está, y aquí, enseñando la verdad. Tanto para los judíos de allí, diciendo, mirad, vuestros líderes me arrestaron allí, como para los paganos de Roma, que ya está llegando y presentándose bien, porque está diciendo, mirad, los romanos intentaron salvarme. Interesante, ¿verdad? Por esa razón, estoy aquí con vosotros. Y, por causa de la verdad, estoy con estas cadenas. Algunos de las iglesias allí de Roma dijeron, realmente nunca supimos de ningún mal que hayas hecho en el sentido de crimen. Sin embargo, hemos oído muchas veces que has enseñado herejías, filosofías griegas y apostasía de la Biblia. Por lo tanto, queremos concertar contigo una reunión donde todos aquí de la ciudad puedan escuchar lo que tienes que decirnos sobre todo esto. Es decir, de nuevo, la fama de Pablo estaba corriendo allí, en Roma, de que él predicaba liberalidades, cosas antibíblicas. Cosas antibíblicas son cosas heréticas. En el día programado, la reunión fue desde la mañana hasta la tarde. Mira el tamaño de la reunión. Y vosotros pensáis que es malo, ¿verdad? ¿Qué es una reunión? Mira lo que es una reunión. Con Pablo enseñando todas las cosas y revelando la verdad a todos en Roma. Quiero ver en esa reunión que va desde la mañana hasta la tarde, a la gente aquí de las escuelas débiles de Brasil, diciendo para mí, ahora es hora del almuerzo, tengo que almorzar al mediodía, porque si no es al mediodía, me siento mal, me desmayo, me muero. Cada encuentro del ex al que voy, llega el mediodía, nadie más puede escucharme. De hecho, ni siquiera tiene que ser mediodía, a las 12 menos cuarto, nadie puede escucharme más. ¡Qué tristeza! La mitad fueron convencidos por lo que él decía. La otra mitad, como siempre, dualmente, no creyó, hasta el punto de criticarlo mientras enseñaba, levantarse e irse. ¿Esto te recuerda a Jesús o no? Sí, el camino. Al ver a muchos irse, el profesor Paulo dijo, en la propia Biblia de ustedes está escrito que, aunque siempre estén oyendo, nunca entenderán. Aunque siempre estén viendo, no conseguirán entender. Veo que el corazón de ustedes se ha vuelto insensible. Pero yo os digo que, incluso ustedes, fieles de las iglesias de Roma, al no valorar lo que enseño, iré. A los paganos de Roma, ellos me escucharán. Al decir esto, muchos líderes de las iglesias salieron criticando sus palabras.
Y, con eso, otra ciudad más. Y, para cerrar su vida, otra ciudad en la que no puede ir a las iglesias, impedido de enseñar en las iglesias. Escucha esto durante 2 años enteros. Paulo enseñó la verdad en una casa que alquiló. Y allí recibía a los que realmente querían aprender y venían a escucharlo. En su casa alquilada no había ningún impedimento. Enseñaba con toda libertad, porque alquiló una casa durante 2 años. Para recibir a las personas y hacer reuniones. Verás, hay lugares donde tuvo que pedir prestada una escuela filosófica. Hubo lugares donde tuvo que ir a la orilla del río. Hay lugares donde tuvo que ir al Areópago. Hay lugares donde tuvo que ir a las sinagogas, que lograron darle espacio hasta cierto día. Generalmente enseñaba 3 sábados. Para el tercer sábado ya tenía que irse. Aprovechando que estamos en Roma y ya entendiendo el contexto de los problemas que había en esa región, ya puedes percibir lo difícil que es la situación en Roma. Veamos ahora las cartas del profesor Pablo a la escuela de Jesús en Roma. Romanos, capítulo 1. Revelaré que ustedes van a seguir mis pasos. La persecución será una parte siempre presente de su ministerio y ustedes van a saber lo que realmente significa entregar sus vidas. Como se reveló en el Codex, aquí veremos la impresionante pedagogía de Aldo y Paulo, donde aprende un capítulo es para paganos y el otro es para judíos. Es decir, uno para conservadores y uno para liberales. Prefacio, prólogo, comienza. Del 1 al 6. Resumidamente, la esencia y el entendimiento, dijo Paulo. Primero, escribe a los paganos, a los liberales. Yo, Paulo, llamado a ser un profesor enviado, ¿qué es lo que significa apóstol? Alumno de Cristo Jesús. Voy a poner aquí, alumno de Jesús, el Cristo. Aquel por quien toda la iglesia, toda la Biblia fue escrita por él, para él y por causa de él. El Dios que se hizo hijo y que venció a la propia muerte. Y así como fui llamado. Y vosotros de Roma, así como fui llamado, vosotros de Roma también lo fuisteis. Entonces fui llamado. Vosotros aquí en Roma también fuisteis llamados por Jesús para ser alumnos. En todo el mundo, mira el y ve. Se está enseñando la verdad. Y ahora ha llegado el turno de Europa, de Italia, del mayor poder del mundo en aquella época, Roma. Es decir, él terminó triunfalmente en Roma. Es interesante porque Paulo pasa por las 2 ciudades del mundo, ¿verdad? Jerusalén de los 7 montes y Roma de los 7 montes. Las 2 Babilonias, las 2 ciudades del Apocalipsis, ¿no es así? Muy interesante, las 2 ciudades que le causaron problemas. Tuvo problemas. Con los judíos tuvo problemas. Con los paganos. Fue al mayor centro del conservadurismo, Jerusalén, y fue al mayor centro del paganismo, Roma. Fue al mayor centro de la derecha y al mayor centro de la izquierda. Va a terminar su vida allí, en el centro de la izquierda, en el centro mundial, en el polo mundial de la izquierda. Solo que quiero que prestes atención que el líder está aquí. En todo el mundo, la verdad está siendo anunciada. Es decir, ya en los originales, dejar claro que el mundo ya estaba debido a su llegada a Roma, y fíjate que allí la gente ya sabía de Jesús. Cuando lo recibieron allí en la plaza, fíjate que el mundo entero ya sabía, ya estaba al tanto de esto 30 y pocos años después de Jesús. ¿Entiendes eso? Siempre que puedo, viajo a las escuelas para la evolución de cada alma. He enseñado en cada ciudad primero a los judíos, siempre después a los paganos. Sabiendo que la verdad dice
Los justos vivirán por la fe. Es un pasaje de la Biblia judía, citándolo para ellos. Pero ¿qué pasa con los injustos? Él dice, esos sufrirán la ira divina. Los justos son guiados por lo que creen. Los injustos dejarán de existir. El Creador hizo las cosas invisibles que son de su naturaleza divina y las entendemos a través de las cosas materiales. Pues lo físico apunta a lo metafísico. Yo digo eso. Pero Pablo dijo, lo metafísico apunta a lo físico, es lo mismo. Es revelado en lo físico. Y a través de lo que vemos, entendemos lo que aún no vemos. Porque una cosa se refleja en la otra. Y los hombres de hoy, en lugar de buscar ese sentido de la vida en la geometría sagrada, en las cosas invisibles o visibles, en la naturaleza, ¿sabes? ¿Qué quiso decir? Quiso decir lo siguiente, en lugar de mirar un árbol, el cielo, la luna, el sol, las estrellas, en lugar de mirar las aguas y decir, mira, aquí está Dios, hay una firma de Dios aquí, una geometría sagrada. Encontraban divinidades. Voy a hacer un Dios de esto. Eso es lo que está diciendo. Y los hombres de hoy, en lugar de buscar el sentido de la vida, las respuestas para el origen y destino de todo, se quedan ilusionados con cosas fútiles. Nada diferente de hoy, ¿verdad? Se llaman a sí mismos inteligentes, pero están alienados. Pues, en lugar de conocer al Dios que no habita en templos ni santos, hicieron imágenes, hicieron templos. Reverencian a los hombres mortales. ¿Qué son los santos? Hombres que murieron, dioses que murieron. No importa, siempre, ya sea para católico, ya sea para griego, ya sea para pagano romano, siempre estás adorando a alguien que murió. Y es solo un hombre. Algunos incluso cultúan animales, criaturas de Dios que fueron transformadas en divinidades, es decir, en lugar de mirar a la naturaleza y ver a ese animalito corriendo. Y decir, mira el Dios de eso, haces eso, Dios revela, yo soy la vida. Vence a la muerte y soy la resurrección y la vida. Sorprendentemente, las iglesias van a usar Romanos 1 para condenar la fornicación, la sexualidad, la homosexualidad, llamándolo sodomía. Sin embargo, veamos los originales claros de este contexto. Entonces, verán que sí y no, mas no que sí. Lo más grave de todo es que ya desde el principio, aquí, ya están interpretando. Cualquier pastor ya empieza interpretando mal aquí. Si es un sacerdote conservador, también ya empieza interpretando con la visión de que todo aquí es ahí. ¿Sabes? No puede ver lo que yo estoy viendo, lo que estoy enseñándoles aquí. Él está hablando a los romanos. Tienes que adentrarte en la cultura romana, entender lo que servían, cómo vivían, en qué creían. ¿Entiendes lo que dice Pablo? Pero vamos allá. Y así, los templos paganos de Roma y de Grecia practican relaciones sexuales y orgías en los cultos a esas divinidades, que son solo humanidades. Quiero decir, cuando se habla del velo, las iglesias dicen que no usamos el velo porque allí es una cuestión de las prostitutas de Corinto. Saben cómo defenderse. Todo para no usar el velo. Pero cuando se habla de este texto, ahí no hay contexto. Ahí no hay contexto. Entonces aquí, lo que dice tu Biblia, lo que aprendiste, lo que leíste en tu traducción de Romanos 1, es esto lo que se está diciendo. Cambiaron la verdad del Dios invisible por la mentira de divinidades. Carnales. Carnales. Hay gente que piensa que carnales, aquí es sexo. Él está hablando de sexo, de verdad, pero está hablando de sexo. En los templos con las sacerdotisas. Por eso, el Creador permite que se equivoquen, pues, en lugar de que las mujeres estén casadas y vivan la sexualidad con sus maridos, practican todo tipo de relación sexual, ya sea homosexual, bisexual, heterosexual, entre casados y solteros, como un culto.
dentro de los templos paganos. Es decir, hacen una inmensa orgía allí en esos templos, a divinidades, a Dios a eso, al Dios, eso, y dicen que eso es un culto a los dioses. Entonces hay gente casada, gente soltera y hacen eso allí dentro. Quiero decir, no es que no esté hablando de homosexualidad o homoafectividad, pero no está hablando de homoafectividad necesaria, está hablando de homoafectividad allí dentro del templo. La problemática es el templo. Revelarlo. Aunque aquí se hable de hombre con hombre, mujer con mujer, sí, la referencia es a la práctica sexual sin compromiso, sin contrato, sin matrimonio, dentro del templo, como culto a los dioses paganos, practicado por sacerdotisas, sacerdotes y fieles. Entonces, hoy, los líderes religiosos gritan pecado, pecado, qué asco, maten, van a morir, infierno, quemen. Sin embargo, basta con ir a los profetas. Y ahora estoy hablando del Antiguo Testamento para entender quién realmente es sodomita para el Creador. Este texto ni siquiera habla de sodomía, otros textos sí lo hacen. Vamos a entender qué es sodomita ahora en la revelación de Ezequiel. Vamos allá, revelare. Entonces, Ezequiel 16:49 encuentras, por ejemplo, y este fue el pecado de Sodoma. Estaban llenos de ego, tenían abundancia de alimentos, pero vivían solo para ellos, en fiestas, y nunca ayudaban a los que realmente necesitaban. Es decir, desde siempre, la trampa, desde siempre, en la Biblia, estuvo claro que era la sodomía más baja. Está claro que la sodomía de querer tener relaciones incluso con hombres que acababan de llegar a la casa de Lot. Es decir, hay carne nueva, vamos a experimentar, vamos a tener relaciones con todo lo que podamos. Hombre, mujer, lo que sea, vamos a conocer. Sexo por sexo, solo por placer. Está claro que existía eso. Pero no era eso lo que molestaba a Dios, y no fue eso lo que hizo que Dios creara el término sodomía. Lo que hizo que Dios creara el término sodomía era esto aquí. Entonces, ¿era depravado? Sí. ¿Era inmoral? Sí. ¿Era no ético a veces? Fue. ¿Liberal? Sí. Pero no es eso lo que preocupa tanto a Dios. Tanto es así que varias veces en la Biblia, pero varias veces el propio Jesús dice, luego, en el Apocalipsis se dice que habrá más condenación para Jerusalén que para Sodoma. Y en el Apocalipsis encontramos la ciudad, que realmente es la Sodoma espiritual, llamada Jerusalén. Es decir, para Dios es la verdadera Sodoma. Es lo que se hace dentro de los templos de la Biblia. Pero en el templo de la sacerdotisa hay orgía. Estoy viendo aquí, ¿esto no es repugnante? Pero para Dios es repugnante aquello que se hace a escondidas. Porque al menos eso se hacía públicamente. Todos lo sabían, participaban, ya estaba claro. Como siempre digo, aquello que ya está expuesto, ya está ahí. Pero para Dios, ¿qué irrita? Irrita a Dios, que alguien exija a los demás, juzgue a los demás y tenga los mismos deseos, o haga las mismas cosas. Paulo Conde, en los paganos liberales que no quieren la verdad por permiso del Creador, siempre se perderán en sus elecciones, en sus mentes, practicando cada vez más lo que no es original. Es lo que siempre he enseñado, ciertas cosas realmente no son originales. No deberían ser, pero lo son. Y para Dios no es tan importante así. Ahora, ¿quieres hacer lo correcto? Ve al original. Ahora, eso. ¿Cómo están leyendo esta carta los conservadores? ¿Qué trampa hizo Pablo, verdad? ¿Por qué? Es dicho por el propio Jesús que primero tenemos que ir al judío, luego al pagano. Y él mismo dijo ahora, al final de Hechos, allí en Hechos 28, él dijo, ¿dónde fui en la vida? Siempre, primero, a los judíos, luego a los paganos. ¿No es eso lo que hizo? Sí. ¿Y por qué esta carta comienza primero con los paganos? ¿Alguien sabe decirme? Trampa. Eso es, Bernick.
¿Entendiste la trampa? Porque si él comenzara con los judíos, perdería una oportunidad de hacer esto que está haciendo. ¿Qué es hacer la pastoral perfecta? ¿Cómo va a venir la pastoral? En el capítulo 2, después de enaltecer el ego del capítulo 1, está instigando el prejuicio. En el capítulo 1 lo está haciendo a propósito para que el judío lea esto y diga que lindo, dale duro, habla de ellos. Eso es lo que merecen, estoy de acuerdo. Voy a suscribirme a tu canal ahora. Ahora viene una serie de cosas que un conservador, al leer esto, va a amar. Como consecuencia de no buscar la verdad, los paganos liberales se volvieron injustos, egoístas, codiciosos, depravados, envidiosos, asesinos, llenos de rivalidad y competencia financiera, engaños, estafas, vengativos, reaccionarios, rebeldes, contra el orden natural de las cosas, infieles. Buscando nuevas formas de amor y de familias. Tu Biblia dice así: no les gusta la familia. Queriendo huir de cómo las cosas siempre han sido, naturalmente, deben ser. Esto es una palabra de izquierda. Izquierda, extrema. No, centro izquierda, izquierda extrema. Los altamente liberales. Es una palabra dolorosa, es una pastoral difícil de escuchar para un izquierdista. Pero el derechista escucha esto y dice, así es, eso es lo que son. Entonces Pablo termina diciendo, si continúan así, su futuro será la inexistencia. Mira qué maravilla, me encantó. Qué lindo, Pablo. Romanos 2. ¿Preparados para pasar la página? Ahora escribe a los judíos, a los conservadores, vosotros, conservadores, debéis haber adorado la introducción de esta carta de enseñanza. Sin embargo, es imperdonable ser prejuicioso y juzgador. Él ya empieza así. Es imperdonable ser juzgador. Pues cuando juzgas a alguien diferente de ti, te estás condenando a ti mismo. Porque todos somos erróneos. Todos somos humanos y nos equivocamos. Vais a decir, pero Pablo, está en la Biblia que esas personas serán condenadas, es la palabra de Dios la que habla. Sin embargo, olvidáis o desconocéis que esas personas, por estar equivocadas en la práctica de la no naturalidad, están más cerca del arrepentimiento que vosotros. Hablé con una ex mía, no sé, nunca he estado en esas cosas, nunca voy, nunca iré. Pero ella me dijo que el ambiente de una fiesta, discoteca, incluso discoteca, gay, esos amigos, lo son todo, ex cantante de iglesia. Entonces, así, justo después de la euforia de la bebida, la droga, el sexo, ¿qué viene? Iglesia, oración, lágrimas, Espíritu Santo, Jesús perdóname. Todo el tiempo, piensas que hay más manifestaciones de Dios en la iglesia de tu esquina. Es en la discoteca. Lo que más hay en esos baños allí, en esos coches justo después de hacer el clic, son lágrimas. Es vacío. Es disforia. ¿Por qué? Porque siempre están cerca del arrepentimiento. El pecador siempre está cerca del arrepentimiento. Porque hay un sexo extraviolento dentro de él que funciona perfectamente. Pecó, ella grita, pecó, ella grita, pecó, ella grita. Ahora, ¿quién va a la iglesia y dice que no peca y para sí mismo? Él dice, yo no peco, ella no grita. La conciencia solo justifica la conciencia, solo dice amén. La conciencia solo dice, eres santo, alabado seas tú. Y juzga. Ahí, Pablo va a empeorar. Más que eso, dentro de vosotros, pasan los mismos deseos. Sepan que habrá ira e indignación para los que son egoístas. Y el juicio de Dios comenzará primero con los judíos conservadores, luego con los paganos. Si la palabra llegó primero para vosotros, el juicio llegará primero para vosotros. Pues en Dios no hay parcialidad, ni
privilegio. Romanos capítulo 2, versículo 11, es claro. No hay privilegio para Dios. Si quieres saber dónde está escrito en la Biblia que Dios no interfiere, Romanos 2, 11. Haz una cajita de promesas solo con esos versículos. Aquel que nunca tuvo Biblia será juzgado según su conciencia, que es su Biblia. Y aquel que tiene Biblia será juzgado por la Biblia, que dice obedecer. Vosotros, conservadores, juzgáis a los liberales, pero la Biblia de ellos es más antigua que la escrita por vosotros. Para vosotros, que es por Moisés, es decir, 1500 antes de Cristo. Pues las letras están grabadas en sus corazones. Conciencia. ¿Qué es corazón? Revelación de Pablo, vamos allá. Yo te digo que aquel que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Profesor, ¿dónde está escrito que Dios interfiere rogando los 2:11? No hay privilegio. Profesor, ¿dónde está escrita esa cosa? Toda la locura que enseñaste de sexta y dextre. Romanos 2:15. Romanos 2,15 dice, la conciencia de ellos tiene la sexta para acusarlos cuando se equivocan y tiene la destra para defenderlos cuando aciertan. Claramente, tu Biblia dice que la conciencia de ellos tanto grita cuando aciertan como grita cuando se equivocan. En el día del juicio de las elecciones de cada uno, los secretos de las mentes extra y destra de los hombres serán revelados. Ahora bien, tú que llevas el nombre de creyente fiel santo, te enorgulleces de obedecer la Biblia, ¿no es así? Es exactamente así como Pablo habla en tu Biblia. Él dice así, te enorgulleces, ¿verdad? Obedecer. ¿No estás orgulloso de eso? Predicas y cantas para los demás, pero ¿no predicas para ti mismo? Si pudieran obedecer toda la Biblia, serían salvos. Pero si no siguen todo lo que está escrito, entonces ya se han vuelto culpables por la propia Biblia. Ahora, aquel que nunca conoció la Biblia y fue a una iglesia, puede ser más obediente a la Biblia que ustedes, pues son personas íntegras y honestas. Eso es Romanos 2, ¿verdad? Bastante duro, ¿no? Jejeje. Y va a ser así hasta el final, porque esta carta es Romanos, ¿verdad? La persona que es, no sirve de nada. Si le dices a alguien de la familia, lee Romanos que vas a salir del sistema, no va a entender, no va a entender. Tiene que haber un Felipe al lado para enseñar. Estos versículos merecen ser releídos 7 veces, ¿verdad? No es justo aquel que obedece la Biblia en su exterior, sino aquel que obedece en su conciencia. Es solo pastoral aquí. Y él termina el capítulo 2 a los legalistas bíblicos, diciendo, aprendan, deben obedecer la verdad por el Espíritu, es decir, espiritualmente, es decir, con la Biblia que no. B. Indicible. Y no obedecer a través de Biblias de papel. En aquella época, piel de animal, corrida, pulida, pero hoy, papel, ni papel más, ¿verdad? Digital. Es decir, ¿qué está diciendo? La Biblia verdadera no es física, es de la conciencia. Obedezcan esa Biblia, la Biblia de la mente. Ahora, lo que es interesante en Romanos 2, él escribe a los judíos. En Romanos 1, él escribe a los liberales. En Romanos 1, él no dice así en ningún momento. Liberales, sigan la ley de los judíos. Sigan la Biblia de los conservadores. Pero, en el capítulo 2, para los conservadores, él dice, legalistas, Biblias, sigan la Biblia de los paganos. ¿Entendiste eso o no? En el capítulo 1, él dice así, mira, vosotros paganos tenéis que empezar a conocer la Biblia de los judíos. Él no dice eso. Pero para los judíos, él dice, vosotros, judíos, tenéis que conocer la Biblia de los paganos.
Maravilloso, ¿verdad? Y terminamos aquí. ¿Vais a decir, ya? Tengo una recomendación de película para haceros absolutamente extraordinaria. Este fin de semana hay palomitas, hay película con la familia, que va a ser un material de posgrado ex. Vais a ver, será una gran evolución de conciencia para vosotros. Maravilloso. Ojalá no la hayáis visto para que tenga más gracia. Ese profesor de Nazaret es un pecador. Todos vosotros. Este hombre es peligroso. Ah, pero solo estoy empezando. Aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte.